Es la bienvenida a esta telecapacitación del día de hoy. Estamos en el Centro Nacional de Telemedicina brindando esta telecapacitación sobre la resistencia a los antimicrobianos. Hoy estamos junto con la bióloga Rosy Gasteló Acosta. Ella nos va a acompañar el día de hoy. Le damos la bienvenida. Ella es bióloga, microbióloga y parasitóloga de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Lambayeque. Cuenta con diplomado en salud pública y atención primaria con mención en atención primaria y salud familiar del Colegio Médico del Perú. Es asesora científica de empresa de salud Ciro Consulta EIRL. Es bióloga del Laboratorio Referencial de Salud Pública de Iris Limasur y recientemente está realizando una maestría en gerencia en servicios de salud de la USS. Le damos la bienvenida y muchas gracias por participar en esta telecapacitación junto con el Senate sobre mecanismos de resistencia en este microciclo de sesiones. Muy buenas noches, doctora. Le damos el pase. El día de hoy vamos a hablar sobre los mecanismos de resistencia eh, bacteriana, ¿sí? Y también un poco de epidemiología de la resistencia bacteriana en Latinoamérica y en el mundo. Bien, los objetivos de esta ponencia va a ser revisar los mecanismos de resistencia tanto en las bacterias gram positivas como en las bacterias gram negativas. Y también hablar un poquito del grupo escape, que es un grupo de bacterias muy insidiosas que de verdad que son un dolor de cabeza para los doctores, para los médicos, sobre todo en los servicios de cuidados críticos. ¿Sí? Y también vamos a hablar un poquito de epidemiología de la resistencia bacteriana en Latinoamérica y en el mundo, utilizando datos de publicaciones de acá de Perú y también, también del mundo, ¿sí? Y también sistemas de vigilancia. Bien, quiero empezar esta charla hablando sobre este artículo que ha sido publicado en el 2022, pero el estudio se ha realizado en el 2019, donde habla sobre la tasa de mortalidad por todas las edades atribuibles y asociadas con la resistencia de antimicrobianos. Aquí, como podemos ver, la alta tasa de mortalidad está en las regiones de África. Miren, América Latina no estamos lejos, estamos aquí. También tenemos una alta de resistencia bacteriana. Y luego está Caribe, ¿no? América Latina, Caribe, que es un poquito menos. Y por acá tenemos a América Central. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la densidad poblacional es distinto en cada región, ¿no? Ahora, también en esta imagen podemos observar las muertes globales atribuibles y asociadas con la resistencia a antimicrobianos por síndromes infecciosos, donde vemos que en el primer lugar tenemos a las infecciones de las vías respiratorias inferiores y del tórax, ¿no? Las neumonías. En segundo lugar tenemos a las infecciones del torrente sanguíneo, las bacteremias. Y en tercer lugar tenemos a las infecciones intraabdominales. Esto no nos sorprende porque acá en Perú sí tenemos esta incidencia en los hospitales, en los diferentes hospitales del Perú y más específicamente en las áreas de cuidados críticos. Luego siguen las infecciones del tracto urinario, tuberculosis e infecciones de piel. Ahora, estos tres síndromes juntos representan el 78.8% de las muertes atribuibles a la resistencia a antimicrobianos, ¿sí? Ahora, las muertes globales atribuibles asociadas con la resistencia a antimicrobianos por patógenos. Mire, a nivel mundial, en primer lugar lo ocupa Escherichia coli. La verdad que esto es a nivel mundial, porque en Perú en realidad no pasa, sino, si bien es cierto, Escherichia coli es una bacteria que lo aislamos frecuentemente en el laboratorio, pero es una bacteria que no nos trae mucho problema con respecto a la terapia, ¿no? Creo que más problema nos trae Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella. ¿Sí? En segundo lugar, tenemos Staphylococcus aureus, que también es una bacteria muy molestosa y que
Últimamente en el Perú se ha reportado en distintos artículos científicos la incidencia de esta bacteria. En tercer lugar tenemos a Klebsiella pneumoniae. En cuarto lugar a Streptococcus pneumoniae. Había escuchado en algunas ponencias anteriores que todavía no se encuentra resistencia a Streptococcus pneumoniae. Efectivamente ya hay bastante resistencia con este microorganismo a las penicilinas, ¿sí? Posteriormente, en el quinto lugar tenemos a Cyanobacter baumannii. Esta es una bacteria gram negativa no fermentadora que en realidad es muy frecuente aquí en Perú, en Bolivia, en México. Es muy frecuente el aislamiento y la capacidad de generar resistencia es realmente asombrosa. Inclusive llegan a tener resistencia hasta colistin. En el año 2015 realizamos una investigación en el Hospital Regional Lambayeque, donde pudimos aislar justamente estos microorganismos, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa, y de verdad que los resultados fueron alarmantes porque de todos los Acinetobacter baumannii, de los 21 que logramos aislar, todos producían carbapenemasas. Y Pseudomonas aeruginosa mayormente en el Perú produce la carbapenemasa tipo metalo beta-lactamasa, que también la registramos y la reportamos y está publicada en la revista Acta Médica Peruana. Sí, antes de ingresar a hablar en sí de la resistencia bacteriana, quiero dejar algunos términos generales y particularidades muy claras, ¿sí? Para no confundirnos. Miren, las gram negativas, el grupo de las gram negativas tienen dos membranas, la membrana interna, la membrana citoplasmática y la membrana que está externa, ¿no? Y entre ellas tenemos a las porinas. Estas porinas son muy importantes porque por allí ingresan los antibióticos. Y como vemos, tienen una capa, una pequeña capa de peptidoglicano, ¿sí? En cambio, las gram positivas tienen gran tamaño de peptidoglicano y una sola membrana interna. Esto, para entenderlo, cómo actúan con los antibióticos, quiero que me escuchen lo siguiente. Los antibióticos ingresan aquí por las porinas, ¿verdad? Y quizá si tiene algún mecanismo de resistencia, lo va a hidrolizar o por bombas de flujo lo va a fluir y lo va a eliminar. Ahora, en las gram positivas no tiene porinas. ¿Cómo ingresan los antibióticos? Los antibióticos ingresan por difusión, ¿sí? Ahora, esta capita que ven acá, que es el peptidoglicano, está constituido por dos azúcares, muy conocidos estos azúcares, es N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Estos dos están unidos entre sí por un enlace beta 1,4, que es justamente ahí donde actúan los beta-lactámicos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la función de la pared celular del peptidoglicano? Mantiene la integridad estructural, la rigidez, la consistencia de la bacteria. Y si llega el antibiótico justamente al peptidoglicano, entonces lo va a desestabilizar y ya no va a poder producir, ya no va a poder hacer su síntesis del peptidoglicano, por lo tanto la bacteria va a producir una lisis, ¿no? Se va a morir y de esa manera habrá logrado el objetivo el antibiótico. Tenemos resistencia natural intrínseca que lo tenemos que tener bien en claro. De entrada tenemos que saber cuál es la resistencia natural de cada de cada bacteria, ¿no? Y también cuál es su resistencia adquirida. Mayormente la resistencia adquirida es por la adquisición de nuevos genes y estos se transmiten fácilmente no solamente por un género de bacterias, sino que también tienen la capacidad de diseminarlos a distintas especies bacterianas. La resistencia intrínseca son, por ejemplo, con las enzimas que tienen las bacterias. Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa tiene PDC, que es una AMC, que es una enzima que hidroliza a las cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación y Astrionam, ¿sí? Ahora aquí, la resistencia natural tenemos que tenerlo bien en claro. ¿Por qué es importante tener primero en claro la resistencia natural? Porque esto nos va a permitir excluir algunas variantes terapéuticas. Por ejemplo, miren, estas son resistencia natural de las enterobacterias. Ahora, cuando nosotros aislamos desde el laboratorio y le reportamos al médico, por ejemplo, una providencia, ¿sí? Una providencia, ustedes normalmente lo pueden tratar con carbapenén si tienen una BLE, ¿verdad? Pero ahora, si yo les digo que esa
esa providencia tiene una carbapenemasa. Incluido tiene una resistencia a aminoglicósidos y a quinolonas. Entonces, ¿cuál sería la terapia de estos enterobacterias? Sería colistina. Pero miren, coincide de que Providencia tiene resistencia a colistina, entonces ya no le van a poder dar colistina, ningún carbapenén, no le, porque tiene una carbapenemasa y tampoco le van a poder dar aminoglicósidos, quinolonas, porque también había mencionado que había salido resistente en el antibiograma. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, primero conocer la resistencia natural de la bacteria. Bien, otro mecanismo de resistencia es la impermeabilidad y bombas de flujo. La impermeabilidad, tenemos que tener en claro que cada bacteria, su permeabilidad es distinta. Por ejemplo, la E. coli es de 10 a 100 veces más permeable que Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Entonces, por aquí va a ingresar, por esta porina va a ingresar no solamente los antibióticos, sino también van a ingresar sustancias, nutrientes claves para la bacteria, como azúcares, aminoácidos, para que ella se mantenga y superviva, ¿sí? Para supervivir. Ahora, las bombas de flujo son compuestos proteicos complejos, ¿no? ¿Cuál es su función de estas proteínas? Es de expulsar las toxinas justamente excretadas por la misma bacteria, pero también fluyen, eliminan los antibióticos que es como parte de su mecanismo, ¿no? Los eliminan, los efluyen. Son proteínas, están constituidos por tres proteínas: la proteína transportadora, la proteína de unión y la proteína canal. ¿Sí? Bien. Ahora, la resistencia enzimática, clínicamente, ¿qué significa? Que cuando hay una penicilinasa es que va a conferir resistencia a todas las penicilinas. Cuando hay una blea, o sea, beta-lactamasa de espectro ampliado, va a conferir resistencia a las penicilinas de primera y segunda generación. Las beta-lactamasas AMP-C, ellas confieren resistencia a las penicilinas de primera, segunda, tercera generación y también a las Trionam, ¿sí? Las BLE o ESBL, que es traducción en inglés, confieren resistencia a las penicilinas, a las cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta y a las Trionam. Y las carbapenemasas, ya sean metalo beta-lactamasas, KPC o oxacilinasas, confieren resistencia a las penicilinas, a las cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta generación y a las Trionam, ¿sí? Bien, ahora hablemos un poco de las BLE. Las BLE son enzimas, claro, pertenecientes a la clase A de Ambler, que es una clasificación molecular, y al grupo 2BE de la doctora Karen Bruch, George Jacob y Anthony Medeiros. Esta es una clasificación funcional de las enzimas, ¿sí? Estas BLE tienen la capacidad de hidrolizar aminopenicilinas como la ampicilina, la la amoxicilina, las combinaciones con inhibidores como ampisulbactam y amoxicilina clavulánico, las cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, y los monobactanes como el astrionam. Tienen una variable actividad sobre cestalozano y tazobactam y peperacilina tazobactam. No tienen actividad hidrolítica, o sea, no van a hidrolizar las cefamicinas, los carbapenems, ¿no? Pero excepto hay dos carbapenem que sí, la CTX-33 y CHIP-38. También no tienen actividad hidrolítica con avibactam, relebactam y beirobactam. Bien, ahora, ¿cómo están las tasas de resistencia de E. coli productoras de BLE en Latinoamérica? Miren, el Perú tiene 46% de resistencia de BLE. Es alta. Miren, Brasil 24, Chile 29, Argentina 19, México 67, es más dramático México, ¿no? Colombia 24, eh, Venezuela 39, Panamá 54. Las carbapenemasas son enzimas que hidrolizan a los antibióticos carbapenémicos, ¿no? Como imipenem, meropenem, em, doripenem, ertapenem, ¿sí? Eh,
Tiene la capacidad de resistencia a las penicilinas, ¿no? A AMPI, amoxicilina y combinaciones con inhibidores, ampicilina, surfactán, amoxicilina, clavulánico y piperatazo, ¿sí? También tienen la capacidad de resistencia a las cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación y ceftalozano tazobactam. También a los monobactanes como el astronam, a los carbapenems en grado variable al ERTA, imimero y doripenem, ¿sí? Son inhibidas por avibactam, taniborbactam, irrelebactam, beiborbactam y nacubactam. Estas enzimas hidrolizan a los carbapenémicos y los carbapenémicos son antibióticos que realmente son reservados para las infecciones severas en las unidades de cuidados críticos. Y realmente en Perú ya se está reportando grandes cantidades de cepas productoras de carbapenemasas, ¿no? Que los médicos se están quedando sin opciones terapéuticas. Esta es la clasificación, clase A, las KPC, las clases D, OXA y las clases B, las metalo-beta-lactamasas. Las carbapenemasas, como había explicado, las carbapenemasas hay tres tipos, tres grupos grandes, ¿no? Las KPC, que son el grupo de enzimas más frecuentes detectadas en Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Puerto Rico. A la fecha hay 88 variantes detectadas con 73 consideradas carbapenemasas y 15 que no hidrolizan los carbapenémicos. Confieren resistencia a las penicilinas, igual a la ampia, amoxicilina, piperacilina y todas sus combinaciones con inhibidores, ¿sí? También a todas las cefalosporinas, incluyendo el ceftalozano tazobactam y el monobactam como el astronam, ¿sí? Se inhiben en laboratorio, utilizamos el ácido borónico para poder detectarlas y clínicamente pueden utilizar cestazima avibactam. Por eso es importante conocer el tipo de carbapenemasa, ¿sí? O sea, en el laboratorio, cuando ustedes soliciten un cultivo, no se queden contentos cuando solamente les reportan que es una carbapenemasa. En realidad tienen que reportarles cuál es el tipo de carbapenemasa, porque según eso ustedes van a ver el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es la opción adecuada del tratamiento que va a tener el paciente? Las metalos beta-lactamasas son un grupo de enzimas más frecuentes en Perú, en México, en Costa Rica, ¿no? Hay 39 variantes detectadas de metalo-beta-lactamasas Nueva Delhi. Y la característica de la metalo-beta-lactamasa es que todas tienen actividad carbapenemasa. O sea, si te detectan metalo-beta-lactamasa, va a hidrolizar sí o sí a todos los carbapenémicos, ¿sí? Confieren resistencia a las penicilinas, a la ampicilina, amoxicilina, piperacilina y sus combinaciones también, y a todas las cefalosporinas, incluyendo aceftalozano tazobactam. ¿Sí? No hidrolizan el astronam. Esto es una muy buena noticia porque al no hidrolizar astronam, podríamos tener una opción terapéutica con astronam, siempre y cuando esta bacteria que tenga metalo-beta-lactamasa no produzca adicionalmente otra beta-lactamasa como puede ser una AMC o una BLE. Porque si se produce adicionalmente otra, entonces no podríamos utilizar Astronam, ¿sí? Y se inhiben con EDTA para su detección. Utilizamos EDTA en el laboratorio para poder detectarlas. Las carbapenemasas tipo OXA48 son un grupo diverso de enzimas con 41 miembros del grupo, pero no todas tienen actividad carbapenemasa, igual que las KPC, ¿no? Es frecuente en Argentina y México. Hidrolizan penicilinas, igual cefalosporinas de primera, cefotaxima y carbapenés, imipenem, ertapenem y meropenem. Las OXA48 no hidrolizan ceftazidima y cefepime. Por eso es importante que les reporten el tipo de carbapenemasa, ¿no? Y las que se comportan como unas carbapenemasas son las OXA48, OXA162, OXA181 y la OXA232. Y las que se comportan como una BLE son las OXA163, las OXA405. Bien, miren, ¿cuál es la importancia de reportarles, como le digo, como hago hincapié, el tipo de carbapenemasa? Por ejemplo, la ceftazidima avibactam es una nueva molécula que ha ingresado,
¿no? Y se utiliza para las carbapenemasas tipo KPC y justamente las OXA48. Pero ¿qué pasa si en laboratorio solamente le reportan carbapenemasa y ustedes le dan? Y justamente esa carbapenemasa es metalobeta-lactamasa. No le va a hacer nada, pues así sea una carbapenemasa, no le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no actúa en las metalobeta-lactamasas. Por eso yo siempre pongo bastante, hago hincapié de que se tiene que reportar con nombre y apellido las carbapenemasas. Bien, estas son las metodologías empleadas para la detección de PLES y carbapenemasas en laboratorio. Tenemos el disco de difusión, tenemos también la técnica de la sinergia, donde colocamos un disco de amoxiclavulánico y cefalosporinas de tercera y cuarta para poder observar la sinergia que vemos aquí. Esto en laboratorio significa que esta bacteria produce una BLE y se reporta, ¿sí? También tenemos métodos colorimétricos como el Blue Carba y también cromogénicos y los automatizados como el BITE y el Microscan que utilizamos en los hospitales, ¿no? De alto nivel. Y también bueno, ni en el Ministerio de Salud ni en e-Salud tienen el Field Array, que sería un equipo donde detecta las carbapenemasas y otras mecanismos de resistencia también para estafilococos aureus, para hongos, ¿no? Y es un equipo que detecta mediante la biología molecular. Ahora hablemos un poquito de los patógenos escape. Estos patógenos son muy peligrosos, son clasificados como los más peligrosos. Y en representante tenemos en la E a Enterococcus faecium, que puede causar bacteremias y endocarditis en pacientes debilitados, prostatitis, y también está asociado a brotes en las unidades de cuidados intensivos por Enterococcus vancomicino resistente. También tenemos Staphylococcus aureus, que esta bacteria produce también bacteremias, infecciones de piel y tejidos blandos, osteoarticulares, neumonías y también tiene una alta mortalidad como lo hemos venido viendo. Klebsiella pneumoniae también causa bacteremias, infecciones del tracto urinario, neumonías, también asociado al COVID-19. En COVID-19 se ha visto esto bastante, Klebsiella, Staphylococcus, Pseudomonas, Cinetobacter, que se han complicado con neumonías, ¿no? También tiene una alta mortalidad y está asociada a brotes. Acinetobacter baumannii también produce bacteremias, neumonías, infecciones del tracto urinario, infección de la herida quirúrgica y también está asociada a COVID-19. Es altamente clonal y asociada a brotes. Pseudomonas aeruginosa también es una bacteria muy insidiosa que produce bacteremias, neumonías, infecciones de quemados, infecciones profundas de tejido blando. También produce una alta mortalidad y está asociada a brotes. Y Enterobacter como representante de la E, que también puede producir bacteremias, infecciones del tracto urinario, infección de la herida quirúrgica, también infecciones de abdomen y es menos frecuente en neumonía, no se ve mucho en neumonía. Bien, Enterococcus faecium, ¿cómo es su resistencia? Hay que tener en claro primero que la resistencia intrínseca de Enterococcus faecium es a las cefalosporinas, al trimethoprim sulfamethoxazol, a la clindamicina, a los aminoglicósidos de baja carga, ¿sí? Este es un monómero de peptidoglicano, ¿no? Están los dos azúcares y en este azúcar, que es N-acetilmurámico, las terminaciones alanina y alanina pues sufren una mutación donde cambia, ¿no? De alanina por delactato. Por lo tanto, cuando hay este cambio, ya la vancomicina y la teicoplanina no pueden reconocer esta terminación, ¿no? Por lo tanto, no va a haber actividad y la síntesis de pared celular va a continuar y la bacteria va a seguir sintetizando su peptidoglicano y superviviendo, ¿sí? Cuando esto sucede, eh, el- ya no le podemos dar vancomicina a este paciente que tiene este aislamiento con Enterococcus faecium. También puede hacer resistencia a la ampicilina, a la vancomicina, al linezolid y daptomicina.
Aquí vemos la tasa de resistencia a ampicilina y vancomicina en Enterococcus faecium en Latinoamérica. Miren cómo estamos en Perú. Resistencia para la ampicilina 70% y para la vancomicina 33%. Es alta. Miren Brasil 85% y 65%. México también 70 y 35%, ¿no? Chile 89 y 61%. Hablemos de estafilococo aureus resistente a la meticilina, ¿sí? Bien, el, el betalactámico, el antibiótico, la oxacilina y la cefazolina van a ingresan, este es un coco positivo, entonces ingresan por difusión. Entonces va a querer unirse al sitio blanco que es la PEP, ¿verdad? Pero no. No, aquí esta proteína unidora de penicilina 2A es mutante, codificada por los genes MEC-A, MEC-C y MEC-B. Entonces, esta no se va a unir y por esta mutante va a seguir sintetizando su peptidolicano, su pared, y va también a generar la supervivencia de la misma, ¿no? Y esto, cuando existe eso, cuando hay resistencia, entonces no podemos darle al paciente oxacilina, ni cefazolina, ni ceftriaxona, ni ampicilina sulbactam. Lo que sugieren los expertos es utilizar una cefalosporina de quinta generación que se llama ceftarolina. La verdad que no sé si todavía no llega a Perú, pero esa sería la opción adecuada, aunque también ya se han visto resistencias en otros países de ceftarolina, ¿sí? La resistencia de oxacilina a nivel de Latinoamérica, miren Perú 65%, 30% a Chile, hay menos en Chile, en México y en Guatemala. Bien, también es importante que el médico le solicite al de laboratorio, ya sea biólogo, tecnólogo, médico, que le haga un D-test. ¿Por qué es importante? Porque así salga sensible la clindamicina, podría estar resistente. Entonces, este test te puede servir para poder confirmarlo. En laboratorio colocamos un disco de eritromicina y de clindamicina y vamos a observar el achatamiento inducido por la eritromicina, ¿no? En forma de una D. Este es un D-test positivo. Esto clínicamente no podemos tratar con clindamicina al paciente así haya salido sensible en el antibiograma. Por eso son cositas, particularidades que nosotros no nos podemos llevar de un antibiograma. Resistente, sensible, intermedio, no, porque hay cositas que no se ven ahí, ¿no? Y que es importante la conversación, el diálogo entre el microbiólogo y el médico, porque entre ellos se entienden y el microbiólogo tiene siempre va a estar dispuesto a conversar y a sugerir lo que podrían realizar en laboratorio como apoyo al diagnóstico, ¿sí? Ahora hablemos de Klebsiella pneumoniae. Es una enterobacteria mayormente asociada a multidrogoresistencia en Latinoamérica, como lo hemos visto, ¿no? Tiene la capacidad de generar brotes hospitalarios y viaja mucho en manos del personal, no solamente en las manos, en los celulares, en los estetoscopios, en los lapiceros, ¿no? Altamente virulenta. Tiene muchos factores de patogenicidad esta bacteria. Es hipermucosa, ¿sí? Y asociada con infección metastásica. Adquiere genes de resistencia muy rápido. Es muy diferente que tenga una carbapenemasa o una Klebsiella que una E. coli, porque la Klebsiella lo va a diseminar mucho más rápido y mucho más fácil, ¿sí? Lo disemina por plásmidos y transposones, y no solamente a su misma especie, sino también a otras. Lo transmite mediante una porina que se denomina OMPA. Por ahí transfiere sus mecanismos de resistencia. Adquiere genes de resistencia muy rápidamente y eh, se ha visto en bacteremia, ha causado bacteremias, neumonía, infecciones de tracto urinario, infecciones de piel y tejidos blandos también, ¿no? Klebsiella pneumoniae resistente a cefalosporina de tercera generación. Mire Perú, del 60 al 70% tenemos alta resistencia de cefalosporina de tercera generación. Bastante, miren, 70%.
Entonces, hay que tener mucho cuidado, médicos, con la terapia empírica. Esta epidemiología les sirve mucho para que tomen mejores decisiones en la terapia empírica, ¿sí? Mire cómo está Brasil con 40%, miren cómo está Rusia. Rusia tiene 70 a 80% de resistencia. En África tienen mayor de 80% de resistencia. Y Canadá, Australia tienen menos de 5 al 10%, ¿no? Eh, tasas de resistencia de Klebsiella pneumoniae productoras de ble en Latinoamérica. Miren, las ble en, en Perú, 70%. México, 50%. Entonces, en Latinoamérica, mire, nosotros somos los mayores productores de beta-lactamasas en Klebsiella pneumoniae. Hay que tener mucho cuidado con la terapia empírica. Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenems. Aquí observamos a Perú, un menor de 5%, pero yo creo que en realidad hay más, ¿no? Sino que hay que investigar más, hay que reportar más, hay que reportarlos en revistas indexadas para que cuando hagan un análisis de toda Latinoamérica puedan poder revisar correctamente los datos de Perú. Bien, ¿cómo está distribuido estas carbapenemasas de clase A, que son las KPC? Son las mayormente distribuidas a nivel mundial, ¿no? Aquí están distribuidas en toda Latinoamérica, bueno, excepto Bolivia. Bueno, no sé si no hay o no reportan. La clase B, que es las metalo-beta-lactamasas, miren, también están diseminadas en el Perú y en gran parte de Latinoamérica, excepto Bolivia y Paraguay. La clase D también están distribuidas en toda Latinoamérica. Bien. Eh, la alerta epidemiológica por la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué es lo que está apareciendo ahora? Ya está apareciendo el incremento de las combinaciones de carbapenemasas en enterobacterias, ¿no? Está apareciendo no solamente KPC con NDM, sino también KPC con oxacilinasa, o sea, una mezcla de dos tipos de carbapenemasas, inclusive de tres, ¿no? Esto ya se ha reportado. En Perú todavía no se reporta. En Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay se han reportado. El Acinetobacter baumannii, bacteria gram negativa no fermentadora. ¿Sí? La incidencia es en infecciones por Acinetobacter baumannii multidrogo resistente varía por localización geográfica y está condicionada por las prácticas de control de infecciones. ¿Sí? La mortalidad en pacientes debilitados infectados por Acinetobacter baumannii carbapenems resistente se calcula entre un 26 a 66% y además mayor mortalidad en días de estancia. Lógicamente, cuando el paciente está con mayor días de estancia hospitalaria, entonces va a tener más chance de contagiarse con este patógeno, ¿no? Que es fácil de adquirir mecanismos de resistencia a los diferentes antibióticos. Está genéticamente dotado para seleccionar resistencia a todos los antibióticos, además de seleccionar resistencia con facilidad. También esta bacteria tiene biofilm, ¿no? Que juega un papel importante en en sobrevivencia. La Organización Mundial de la Salud pone como prioridad a estos patógenos, a Acinetobacter baumannii, a Pseudomonas aeruginosa y a las enterobacterias. Esta los pone como prioridad como patógenos multiresistentes para que haya más investigación y puedan poder eh, llegar a un acuerdo para poder crear o trabajar en nuevas drogas para las terapias, porque ya nos estamos quedando sin opciones terapéuticas. Los mecanismos de Acinetobacter baumannii son múltiples, ¿no? Hay mecanismos por resistencia a los aminoglicósidos, por modificación de la proteína unidora al ribosoma, también por bombas de flujo y también resistencia por betalactamasas, ¿no? También por bombas de flujo y modificación del OMP. Y también tenemos por pérdida de lípido A, donde va a conferir resistencia a la colistina y también en mutaciones en el ADN girasa y la topoisomerasa que le va a conferir resistencia a las quinolonas.
La epidemiología de la resistencia a carbapenems en Acinetobacter, miren, Perú, 75%, es alta la resistencia. En Bolivia también 90%. En Argentina también es alta la incidencia, ¿no? de resistencia a carbapenemes en Acinetobacter. Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa ocupa los primeros lugares de frecuencia en las UCIs de Latinoamérica, ¿no? Se asocia principalmente a neumonías y bacteremias. Es importante la resistencia intrínseca. Esta sí es sumamente importante conocerla porque en realidad tiene bastante resistencia intrínseca o natural, que más adelante le voy a mostrar un cuadro. Y además tiene la capacidad de generar resistencia a todos los antibióticos disponibles y las nuevas drogas también, ¿sí? Forma biofil y tiene predilección en lugares de alta humedad. Esa es la resistencia natural de Pseudomonas aeruginosa, miren. De entrada ya tiene esta resistencia. O sea, si a usted le reportan una pseudomonas aeruginosa, usted tiene que olvidarse de estos antibióticos. No le puede dar por nada porque si no va a ser una falla terapéutica. Resistencia natural a las aminopenicilinas, a la ampicilina, amoxicilina, cefalosporinas de primera generación como cefasolina, cefalotina, cefradina, cefradoxilo, cefaxelina, a las cefalosporinas de segunda generación, cefuroxime, cefoxitin, cefotetán, las combinaciones con inhibidores, amoxicilina ácido clavulánico, ampicilina sulbactam, la cefamicina, la cefotaxima, la ceftriaxona, resistente natural. Y miren, un carbapenén, alertapenén es naturalmente resistente al trimetoprim sulfametoxazol, a las nitrofurantoínas, al ácido nalidíxico, al ácido pipemídico, al clorafenicol, a las tetraciclinas, doxiciclinas, minociclinas, tigeciclinas, hevaraciclina. Ay Dios, es resistente a casi todos los antibióticos. De verdad que esta es una bacteria súper poderosa. Bien, estos son los eflujos de Pseudomonas aeruginosa. ¿De qué manera hace esa resistencia natural, Pseudomonas aeruginosa? Bien, em, estas son las bombas de flujo, ¿no? Estas son las tres proteínas fundamentales. Este es el OPRD, es la porina, por donde ingresan los antibióticos. Entonces, un antibiótico que tiene una composición química hidrofóbica hidrofóbica va a ingresar a la bacteria, ¿no? Y aquí va a disolverse en la membrana citoplasmática. Sin embargo, el transportador lo va a percatar y lo va a succionar y lo va a eliminar. Eso pasa con meropenem, con las cefalosporinas de tercera generación, las cefalosporinas de cuarta como cefepime, pipetazo, astreonam, las fluoroquinolonas, el tripetomín sulfametosazol y el clorafenicol. Ahora, cuando el antibiótico es hidrofóbico, total pasa de frente, no pasa por la porina, pasa de frente, se disuelve en la membrana citoplasmática, pero también el transportador tiene esa capacidad de poder alcanzarlo, de poder succionarlo y eliminarlo. Eso pasa con nalidíxico y las tetraciclinas, por eso tiene resistencia natural al nalidíxico y las tetraciclinas. Y ahora, cuando las moléculas, los antibióticos tienen estructuras moleculares, estructuras químicas polares, entonces van a ingresar por la porina, ¿sí? Ingresan por la porina, pero la constitución de su estructura no le va a permitir ingresar a la membrana citoplasmática, por lo tanto se van a quedar allí nada más. Entonces no va a poder ser alcanzada por el transportador, no lo pueden porque le impide esta proteína de fusión. Entonces no va a poder ser efluido por la bomba de flujo, ¿no? Entonces esto pasa con imipenem y ceftolozano. Entonces, cuando hay resistencia al imipenem, no podemos decir que es por una bomba de flujo, ¿no? Porque el transportador no lo puede efluir al imipenem, ¿sí? Ahora, lo que vemos aquí abajito son bombas de flujo, ¿sí? Estas bombas de flujo
también le confieren la resistencia natural a la ampicilina, ácido clavulánico, cefuroxima, ¿no? Y acá también la otra bomba también le confiere resistencia a la eritromicina, tetratigiciclina, minociclina. Pero cuando esta bomba de acá, esta de aquí que estoy señalando, hay una hiperproducción de esta bomba de flujo, entonces va a ocurrir una resistencia inusual, que va a aparecer la resistencia a aminoglicósidos y a cefalosporinas de cuarta generación. Epidemiología, ¿cómo estamos en resistencia de carbapenemes en Pseudomonas aeruginosa? Miren, 40%, 40% en Perú, 35% en Brasil, 32% en Argentina, en Colombia, donde se hace bastante investigación, 32%, ¿no? La resistencia es principalmente mediada por bombas de flujo, cierre de porinas y AMC. Carbapenemasas es por el 40%, o sea, enzimático, carbapenemasas es 40%, siendo las BIN y las KPC las más frecuentes. Ahora, ha aparecido un nuevo término, ¿no? La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas ha designado este término como Pseudomonas aeruginosa DTR, que son difíciles de tratar, ¿no? Hay que recordar que las definiciones de MDR, XDR y PDR, ¿no? Ya, entre la XDR y la PDR está la DTR, o sea que son pseudomonas aeruginosas que exhiben no susceptibilidad, o sea, van a ser intermedios o resistentes a todos los siguientes antimicrobianos: piperacillina tazobactam, ceftazidime, cefepime, aztreonam, meropenem, imipenem, ciprofloxacina y levofloxacina. Imagínense. Y eso ya está reportándose frecuentemente, o sea, ya va a llegar un momento en que ya no vamos a tener opciones terapéuticas contra Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Bien, este es un estudio de Cayetano Heredia. Admiro bastante a la doctora Coralí, siempre hace grandes investigaciones en Staphylococcus aureus. Aquí ella en la UCI ha aislado a Pseudomonas aeruginosa como el patógeno más mayormente aislado a este microorganismo, ¿no? En segundo lugar a Staphylococcus aureus y en tercer lugar a Cinetobacter baumannii. Está coincidiendo con la epidemiología mundial que he revisado en el artículo de Dall'Anse, ¿no? Bien. Aquí en este estudio de la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, el INS, ha realizado un estudio donde ha caracterizado molecularmente las carbapenemasas en Perú. La muestra ha sido de 185, donde de la clase A, o sea, de las KPC, han aislado 23, de las metalo-beta-lactamasas han aislado 116, o sea, más predominante en Perú es la clase B, las metalo-beta-lactamasas. Y de la clase D, las OXAS ha caracterizado 46 cepas bacterianas. Este es el primer reporte en Perú en resistencia a colistina mediados por el gen MRC1, identificado en cepas de Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Este es el primer reporte que lo realizó la doctora Alejandra Corzo y el doctor Fernando Pasterán de Argentina. Miren, ya también hay resistencia a colistina por este gen, ¿no? El gen MRC1. Bien, ¿cuál es la propuesta? Porque no solamente tenemos que hablar del problema, el problema es la resistencia bacteriana que cada vez va en aumento. La propuesta de la Organización Mundial de la Salud y ahora de Perú en el 2022 es el PROA. Tenemos que instalar los PROA en los hospitales. Los PROAs los programas de optimización de antimicrobianos. ¿Qué busca este programa? Busca el uso apropiado de antibióticos. ¿Para qué? Para tener mejores desenlaces clínicos, para promover la costo-efectividad en la terapia, para reducir o estabilizar los niveles de resistencia bacteriana y para tener menos efectos adversos. Y por ello es que los PROA ya tienen que estar instalándose a nivel nacional en todos los hospitales del Perú. ¿Sí? Esta es la resolución ministerial, ¿no? Donde
implementan el programa de optimización de antimicrobianos para que puedan ser instalados en los diferentes hospitales del Perú. Aquí está la norma técnica. Y el comité del PROA es un equipo, lo conforma un equipo multidisciplinario, ¿no? Donde participa el laboratorio de microbiología, los microbiólogos, donde participan el especialista en farmacia, el, el, el médico infectólogo, el epidemiólogo. También necesitamos de tecnologías de la información, el médico hospitalario, ¿no? Y el gerente del hospital. Es el equipo multidisciplinario que todos aportan para poder lograr esos objetivos. Conclusiones. Según publicaciones científicas, se evidencia el incremento de la resistencia bacteriana en América y en el mundo, como lo hemos plasmado en esta ponencia. Importante el diagnóstico microbiológico de la resistencia bacteriana. Tenemos que reportar las carbapenemasa, las BLE, las BLEA, todo tenemos que reportarlos con nombre y apellido. Implementar los PROA en los diferentes hospitales del Perú y tener su respectivo mapa microbiológico. Esto nos va a permitir, el mapa microbiológico es muy importante tenerlo en el hospital porque nos va a permitir conocer la epidemiología local, nos va a permitir conocer los microorganismos más frecuentes que aislamos y cuál es el perfil de resistencia, ¿no? Implementar los PROAS, ¿sí? Y finalmente realizar un buen diagnóstico. Muchas veces, no sé, se equivocan un diagnóstico bacteriano con viral, ¿no? Tienen que hacer bien su anamnesis y diagnosticar bien. Una gripe viral nunca le van a dar antibiótico, ¿no? En eso tengan mucho cuidado. Respetar la receta, se respeta la receta, hacer un uso racional de los antibióticos y lo más importante, no automedicarse, ir al médico, ¿sí? Muchísimas gracias por su atención. ¿Algunas Gracias, preguntas? doctora, por el tiempo, por la exposición muy completa. Y bueno, darles el pase a los participantes para hacer sus dudas o preguntas por el chat o levantar la mano también y, y activar su audio. Sí, le decía, qué importante realizar este tipo de cursos, de repasos, pero también llama la reflexión a que en los hospitales no hay la cultura del cultivo. Muchas veces los residentes están esperando a los médicos asistentes para que puedan indicar los cultivos. Lo otro es que debe haber responsabilidad por parte del infectólogo de que los servicios cuenten con el mapa microbiológico para que los clínicos puedan hacer un buen uso del antibiótico. Por Así otro es. lado, algunos pacientes, a pesar de contar con los cultivos, los médicos no están haciendo el uso correcto de los antibióticos. Usted lo ha mencionado de que la ceftriaxona es resistente para pseudomonas. Sin embargo, en el hospital aún siguen usando la ceftriaxona. Entonces, muchas veces ellos, cuando explican a la familia, aducen de que muchos pacientes se van colonizados, ¿no? Y en realidad, por el mal manejo de antibióticos, es que está saliendo pseudomona a la comunidad. Entonces, ya pacientes llegan con una infección de la comunidad y cuando se les cultiva está saliendo pseudomona. Entonces, es importante para que se pueda combatir o se pueda intervenir en esto de la resistencia bacteriana, asegurar el cultivo. Entonces, si eso está, yo pienso que desde emergencia ya se debe realizar los cultivos, a pacientes adultos como niños. Debe haber ese permiso para que el médico, antes de iniciar cualquier antibiótico de tercera o cuarta generación, esperen el cultivo. Ese es mi aporte para lo principal, ¿no? Claro que también las medidas de bioseguridad, una vez que el paciente ya está con el germen dentro, entonces, para evitar que esto se propague, entonces también es importante en el aislamiento de corte, de contacto, y antes también, antes de que el paciente presente la infección, practicar el lavado de manos, lo cual no lo hace. Entonces, en consulta externa tienen muchos procedimientos, como por ejemplo cuando evalúan a pacientes con problemas del oído, pero no tienen la cultura de desinfectarse la mano. No tienen un caño, pero tienen alcohol en gel, pero ninguno de los médicos se desinfecta. Entonces, eso también es otro punto que se tiene que trabajar, yo pienso desde la universidad. Debe estar ya ahí enraizado en su preparación de que antes de tocar al paciente, deben desinfectarse las manos y asegurar que esté bien desinfectados los equipos que van a usar en los diferentes procedimientos.
Eso es lo que podría mencionar. Gracias. Muchas gracias, Jenny, por tu aporte. De verdad que es muy importante. Y sí, siempre tiene que ir de la mano la terapia empírica con el cultivo, porque la terapia empírica es para ir cubriendo al paciente, pero también tienes que esperar los resultados, porque según eso van a tener que desescalar o tomar mejores decisiones. Lo importante aquí es el paciente y tienen que tomar las mejores decisiones. Y sí, fundamental el lavado de manos. Es fundamental que desinfecten sus instrumentos que utilizan los médicos. El estetoscopio, no deben de utilizar los celulares, los lapiceros, ¿no? Las hojas donde anotan, ¿no? De repente, nuevos síntomas. Todo eso están manipulando y todo eso va a ir de un lugar a otro y de esa manera también se van a diseminar los microorganismos y estos microorganismos tienen una gran capacidad de diseminarse y de transferir esos mecanismos de resistencia a microorganismos que de repente son sensibles, ¿no? Entonces sí, tenemos que eh, tener más educación a los médicos, en general, a todo el personal de salud. Tenemos que tener mejor educación para poder tomar las mejores decisiones y para así de esta manera poder mitigar este problema de salud pública que es la resistencia bacteriana. Muchas gracias, Jenny. Gracias, doctora y Jenny, por la pregunta, la reflexión. Tenemos aquí en el chat otra pregunta de Carmen Miranda. ¿Cuánto tiempo de terapia se espera para sospechar que una bacteria es resistente? Y sobre todo si no hay un cultivo. Cuando no hay mejora en el paciente, cuando el paciente sigue con fiebres, no mejora, entonces ese paciente no le está haciendo efecto ese antibiótico que le han dado. Por lo tanto, ya han de haber pasado 2 días y sigue con los mismos síntomas, entonces para eso ya debe estar el cultivo listo, porque un cultivo no demora más de 2 días, ¿no? Y sobre todo algunos hospitales que tienen los equipos automatizados, que es mucho más rápido. Excelente, gracias, doctora. Otra pregunta es de Becky Catherine Ventosilla. ¿Qué tanto influye el uso de antibióticos en animales de consumo, aves, carneros, cerdos, y que no se respete el tiempo de retiro en carne frente a la resistencia antimicrobiana en humanos? No, sí, influye bastante. La resistencia bacteriana ha venido justamente por los animales. Justamente hablaba de la resistencia a colistín. Colistín es un antibiótico que le dan a los animales, ¿no? Y cómo de los animales ahora los tenemos nosotros los seres humanos, ¿no? Y es un, una resistencia que ya es muy dramática porque el colistín lo utilizamos en infecciones muy severas, ¿no? Y sí, influye bastante darle irracionalmente el antibiótico a los animales. Gracias, doctora, y también a Becky por la pregunta. Saludos, Becky, de la Diris Lima Sur. Un saludo para todas mis compañeras. Tenemos otro comentario de Luisa María Vegaso. También se debe tomar decisiones y acruar. El Comité de Epidemiología en los centros residenciales deberán vigilar. Así es, la vigilancia y el control sumamente importantes. Y la implementación del PROA. Yo creo que ya deberíamos ponernos las pilas. El PROA ya hay una resolución ministerial donde podemos instalarlo en los diferentes hospitales. Ese es un trabajo multidisciplinario. Todos tenemos que aportar para poder hacerle lucha contra la resistencia bacteriana. Sí. Bueno, y con esta ya sería la última pregunta de Adrián Rojas. ¿La pandemia de la COVID-19 ha empeorado la resistencia antimicrobiana? Sumamente, sumamente. ¿Qué es lo que nos ha dejado la COVID-19? Las coinfecciones, ¿no? Las infecciones no solamente de una carrapenemasa, sino de dos. Entonces, esto ha ido incrementando. En la pandemia, a los vecinos, nomás, muchos de aquí somos testigos. ¿Qué le daban? Meropenem, vancomicina y fluconazol. Y tenían COVID. O sea, no hay fundamento científico para darle eso. En las recetas de los hospitales también eran así, en los centros de salud. Entonces hemos hecho un mal uso de los antimicrobianos y es por eso que la resistencia ha incrementado.
Y para el año 2025 vamos a tener más de 10 millones más de 10 millones de muertes por resistencia a los antimicrobianos. Porque a Muchas, medida que vamos descubriendo nuevas moléculas para poder atacar a estas bacterias, las bacterias solamente necesitan de minutos para hacer resistencia a estos antimicrobianos. Entonces, en esta guerra, ellas nos ganan. Mientras nosotros vamos a 10 años haciendo investigaciones para poder sacar nuevas moléculas, ellas en poco tiempo ya nos generan esa resistencia. Así que muchas gracias, doctora, y gracias a todos por las preguntas que se han hecho muy completo. Y bueno, solo nos queda agradecer a la doctora por su tiempo aquí, por darnos esta exposición bien completa y bueno, decirle oh, sus palabras finales ante esta exposición y cerramos esta capacitación. muchísimas gracias a todos por su tiempo, por estar aquí y poder escucharme toda la ponencia. Espero que haya sido de su agrado y que puedan haber podido tomar nota, porque estos son resúmenes de varios artículos y que también he tomado algunas diapositivas del microbiólogo Germán Esparza de Colombia, que es mi gran maestro, y espero que les haya gustado y con gusto para servirles cuando ustedes necesiten de mi apoyo, estaré lista para servirles. Muchas gracias. Que tengan todos muy buenas noches.